y por eso hay tanta gente hoy acá presente. Eso es lo que te quiero decir. Que ya te lo he dicho particularmente, pero es así. Su presencia me cuesta no tutearte, pero bueno, No, lo sí, vamos a tranquila, yo no intentar, tengo lo vamos a problema. intentar. Lo vamos a No, no intentar, tengo Cristina. problema. Pero la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos de que vos estés acá y que además vamos a tener una serie de conversaciones y después con el público también que está presente acá, que somos todos conocidos, algunos, otros no tanto, pero bueno, todos referenciaron algo acerca del cariño que te tienen, de cómo te quieren y demás como persona y como también como profesional y como política. Así que realmente para mí es en representación de todo el movimiento de mujeres de la democracia cristiana de Cava, sumado a todo el partido, esta es la realidad. Para mí es un privilegio tener que presentarte y tener que compartir con vos este tiempo. Y bueno, vamos a empezar ahora diciendo todo tu currículum. Voy a tratar de enumerar. Me dijeron que era abreviado, pero yo les puedo asegurar que esto de abreviado no tiene mucho, pero bueno, este es el abreviado, ¿sí? Ella cursó sus estudios secundarios en el Colegio de Jesús de Salta en 1991 para comenzar sus estudios de abogacía en la Universidad Católica de su provincia, donde egresó en el año 2000. Fue profesora adjunta de la Cátedra de Derecho Constitucional en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta. Y acá hay algo para destacar, ¿no? En el año 1995, a los 21 años de edad, fue elegida diputada provincial, a los 21 años de edad, cargo que ejerció hasta 1999, y en el año 2001 fue electa concejal por la ciudad de Salta, cargo en que fue reelecta en 3 oportunidades hasta el año 2009 y elegida por sus pares como vicepresidenta del primera del Consejo Deliberante desde el 2005 al 2006. Y en el 2010 fue convocada a conformar el gabinete municipal, una tarea muy interesante, desempeñando el cargo de secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta hasta el 2011. Ese año fue elegida diputada nacional, función que desempeñó hasta el 2013, cuando fue elegida senadora de la Nación con mandato hasta el 2019, y el 18 de agosto del 2016 asumió como presidenta del Partido Renovador de Salta. Por ese partido actualmente que sigue siendo la presidenta del partido, actualmente es diputada provincial por la ciudad de Salta, electa el año pasado. Así que con esta presentación, que según parece es abreviada, te doy la bienvenida, Cristina. ¿Sí? Bueno, Así la verdad que para mí bueno. para mí un gusto, agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor poder hablar en este marco, que me hayan convocado al Movimiento de Mujeres Demócrata Cristiana. La verdad que es un honor y un gusto. Y cuando veo los participantes, veo mucha gente muy querida, de la cual tengo hermosos realmente recuerdos, así que honestamente me siento más que en una entrevista, en un grupo de muy buenos y queridos amigos, ¿no? Así que la agradecida soy yo, porque están destinando parte de su valioso tiempo en escucharme, así que bueno, muchas, pero muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, Cristina, es la siguiente. Ya el currículum lo escuchamos todos, el abreviado, según parece, pero ¿cómo surgió en vos esta vocación hacia la política? Bueno, vos sabés que me acuerdo clarito cómo surgió. Yo estaba estudiando en el secundario, en tercer año del secundario, así que tenía 15 años. No me olvido más del editorial AZ, el libro de historia, y estábamos estudiando la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que las guerras mundiales habían traído en el mundo.
Entonces uno empieza a reflexionar y dice, bueno, ¿qué hay detrás de todo este dolor, de todo este llanto? Entonces uno empieza a ver y dice, bueno, el totalitarismo, el olvido de los grandes valores que hicieron grande a la humanidad, y uno empieza a ver y se da cuenta que todo eso, en definitiva, son decisiones políticas. Y advierte cómo las decisiones políticas pueden ser de dos maneras, o pueden ser buenas decisiones políticas y llevar a una mejora en la vida de la gente, o pueden ser malas esas decisiones políticas. Entonces ahí cambié de idea. Yo desde chiquita quería ser abogada. Bueno, de hecho me recibí de abogada, pero lo que quería hacer fundamentalmente era hacer política. Entonces, a partir de ahí, dije que me iba a empezar a preparar. Esa preparación en mis 15 años consistía en estudiar más algunas materias como historia y ese tipo de materia, instrucción cívica, y empecé a presenciar las sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia. Entonces, salía del colegio y iba a escuchar las sesiones. Después eso hizo que algunos diputados me regalaran un reglamento de la Cámara, que lo tengo todavía, ya las hojas amarillas, y bastante gastado, porque me gusta subrayar y todo lo demás, así que me puse a estudiar. Mi papá, me acuerdo, me regaló un diccionario consultor político, que eran 3 tomos, entonces empecé a estudiar qué era esto de la derecha, de las izquierdas, los distintos partidos políticos, qué es un partido político. Quería formar un partido político que en ese momento se llamaba PIR, que era Progreso y Renovación, y me acuerdo, mi profesora de química fue la primera en suscribir la lista de adhesiones. Así que bueno, a partir de ahí, apenas salí del colegio, estaba entre estudiar o ciencias políticas o abogacía, y después digo, bueno, pero ciencias políticas era una carrera muy incipiente en ese momento, estamos hablando en el año 92. Entonces digo, pucha, pero realmente este sueño que yo tengo de ser política para servir mejor a mi patria, a mi provincia, ¿qué posibilidades tengo realmente de realización? Bueno, mejor voy a estudiar abogacía, que me parece que tenía de ahí un ámbito quizás más amplio, me parecía, y bueno, estudié abogacía, y tuve la suerte que en primer año de la Facultad de Derecho lo tenía de profesor a Fernando Saravia Toledo, que era un diputado a quien yo admiraba mucho, de un partido que es el partido que hoy presido, que es el Partido Renovador de Salta. Entonces, ahí empecé a militar. Mi mamá no quería mucho que ingrese a la política porque tenía miedo que vaya a dejar la carrera, así que aguanté un año, y a los 19 me afilié e ingresé al Partido Renovador de Salta con la ilusión de empezar una carrera política, pero la ilusión no era el empezar la carrera política, sino yo creo que la política es fundamentalmente un instrumento que puede ser bien utilizado, puede ser mal empleado. Que la política bien utilizada como un instrumento que hace el bien, realmente le puede cambiar la vida a muchísimas personas. Pero si se utiliza la política de otra manera, los resultados lamentablemente están a la vista. Por eso siempre creo que en la política no hay espacios vacíos. Y las bancas del Congreso de la Nación, las bancas de las legislaturas o de los consejos deliberantes se cubren siempre. De ahí es de que honestamente yo incentivo mucho a que la gente que ama su patria, que está comprometida con su provincia, que le duelen las realidades que vivimos todos los días, que se metan y que busquen cambiar esas realidades, porque creo que hoy más que nunca la política lo que necesita es personas comprometidas con valores, ¿no? Muy bien, la verdad que es exactamente como vos lo pronunciás, como vos lo relataste, porque realmente estamos invadidos de mala política o de no política. O sea, la gente, muchos de ellos viven de la política, pero no hacen para la política, porque la política no es una mala palabra, ¿no? Al contrario, si uno hace el bien, es lo ideal para poder estar en algún puesto político para servir a los demás. Una de las preguntitas que yo quiero hacerte, que esto es extenso, es ¿qué opinas vos o qué políticas públicas uno podría implementar para que la Argentina sea una tierra digna, ¿sí? Digna de ser vivida,
y a través de sus niños, adolescentes, los niños por nacer, las mujeres, los varones, los adultos mayores, los jóvenes, todos puedan vivir dignamente, en paz, y que cada uno pueda tener en la educación lo que corresponde, en el trabajo lo que corresponde, en la salud lo que corresponde, en la seguridad lo que corresponde, y que puedan vivir, como vuelvo a repetir, dignamente. Y además, ¿qué opinas? Te pongo dos en esta pregunta total. ¿Qué opinas acerca de este aislamiento tan prolongado que tenemos con respecto al COVID-19? Bueno, sí, tal cual. La primera es bien amplia, pero una cosa y una reflexión. Alberdi, o sea, estamos hablando de Alberdi antes de nuestra Constitución de 1853, ya decía que lo que tenemos que cambiar no son las leyes, sino son los hombres y las cosas. Yo creo que cuando uno empieza a analizar nuestra Constitución, sobre todo su primera parte, no importa el artículo que abramos o la página que abramos, si leemos el artículo que corresponde, seguramente estaremos leyendo un derecho incumplido, un anhelo que no está satisfecho, porque yo lo que advierto en nuestro país, lamentablemente, es un tremendo divorcio entre lo que dice nuestra Constitución o lo que dicen las leyes y las prácticas que de esa norma nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Y con esto yo no me quiero quitar el sayo de política y de legisladora, porque me parece que obviamente tenemos una responsabilidad tremenda. Pero bueno, en Salta al padre le decimos tata. Mi tata siempre me decía y me dice que para hacer la patria no es necesario cruzar los Andes, que cruzar los Andes ya lo hizo San Martín, que nuestra responsabilidad es dar nuestro granito de arena y en cada lugar donde nosotros estemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, claro, yo era chica y me quería meter en política y mi papá me decía, no, hijita, es momento de estudiar. Entonces, si vos querés ser una buena política, estudia ahora y después vas a hacer la política. Cuando uno empieza a analizar nuestra legislación, advierte que hay muchísimas leyes que son muy buenas, algunas que por supuesto faltan. Por ejemplo, dentro de lo que falta, cuando se trató el tema del aborto en el Congreso, y todos los que los a quienes estoy mirando han sido partícipes, porque en realidad, si bien nos tocó a los senadores y a los diputados una parte, eso fue solamente una parte, o sea, el aborto no se hubiera frenado si no hubieran habido millones de argentinos súper comprometidos que en cada rincón de nuestra patria hicieron movilizaciones, nos hicieron llegar tweets, cartitas, notificaciones en nuestras oficinas, si no se hubieran manifestado. Me parece que la participación ciudadana en esto fue verdaderamente clave. Y lo que desnudó el tema del aborto son varias cosas. En primer lugar, la ausencia de políticas públicas vinculadas al tema del embarazo vulnerable. Muchas veces en los discursos se habla de salud, educación y trabajo como las prioridades. Cualquier político, no importa el partido, no importa el lugar, siempre decimos que lo más importante es la educación, es la salud y el tema del trabajo. Pero cuando vamos a la práctica y uno analiza, por ejemplo, los presupuestos, advierte varias cosas. Que la composición de salud es bastante chica, digamos, las partidas presupuestarias, y además bastante desigual también. Lamentablemente creo, y además también como causa de la reforma del 94, ¿y por qué la reforma del 94? En la reforma del 94 pasamos del régimen presidencial a través de colegios electorales, a través de la elección directa del presidente. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Y es que hoy, para ser presidente, basta con los votos de la capital federal, de Buenos Aires, de Santa Fe y de Mendoza o de Córdoba. Entonces, cuando uno analiza los presupuestos, no es casualidad que muchos de esos presupuestos estén destinados fundamentalmente a esas provincias. Algunos me dirán son las más pobladas y en eso tienen toda la razón, pero se dan asimetrías y desigualdades que impiden que provincias chiquititas como la mía, por ejemplo, verdaderamente pueda igualar en algunas cosas. Y le doy un ejemplo.
En materia de médicos, que ahora a raíz del COVID vemos todos los días números y vemos análisis en este sentido, la capital federal cada 1000 habitantes tiene 10.2 médicos, mientras que mi provincia 1,5. Entonces, evidentemente, la cuestión de salud en un lugar y en otro es distinto. En mi provincia solamente se recibe el 11,5% de la cantidad de habitantes. Más de 18 años tiene títulos universitarios. En la capital federal es cerca del 40%. Entonces, evidentemente, a la hora de hablar de educación, a la hora de hablar de salud, a la hora de hablar de la inclusión, tenemos un país que es uno solo, pero que tiene realidades verdaderamente dispersas y desiguales a lo largo y a lo ancho de toda la República. Entonces me parece que una de las cosas que hace falta es una mirada verdaderamente federal, donde existe una prioridad en los lugares donde existe una mayor cantidad de habitantes, pero es cierto también que si no se redistribuye a nivel nacional a las provincias más desfavorecidas, por decirlo de alguna manera, nunca vamos a estar en posición de levantarnos. A esto hay otra cosa. Tenemos una mirada, no sé por qué la veo chica. ¿En qué sentido? Siempre hacemos alusión a que tenemos que repartir la riqueza que tenemos, cuando el desafío no es cómo repartimos, sino cómo hacemos la torta más grande. Y en esto me parece que están faltando un montón de incentivos. El Estado, en lugar de ayudar al desarrollo de la actividad privada, constantemente está poniendo una serie de obstáculos. Entonces, cuando vemos desde la coparticipación, que la verdad que entenderla uno necesita un mapa, porque está llena de vericuetos, pasando por lo que es la cuestión tributaria, o sea, en materia tributaria es tremendo. Entonces, el poder invertir, el poder tener una pyme, el poder salir adelante, verdaderamente es muy, pero muy difícil. Y de nuevo se advierte esa situación distinta entre lo que puede ser la capital federal o los centros urbanos grandes y las provincias chiquitas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con todo esto, con la cuestión del aborto y con la cuestión que estábamos conversando de los embarazos vulnerables? Y la verdad que tiene que ver mucho, porque detrás de cada embarazo vulnerable existe el tema de la pobreza, existe el tema de las carencias sociales y de las carencias familiares, existe la falta de educación. Cuando se hicieron análisis, porque una de las cosas que a mí me dolía cuando se debatía el aborto, es que en primer lugar se pensaba en el embarazo, entre comillas, como si fuese un problema, y que se lo tiene, ¿cómo? Perdón, pensé que... Hola, hola, no sé si me están escuchando. ¿Sí? Entonces, cuando se trató el tema del embarazo y demás, y se lo trataba como un problema, era un problema, entre comillas, que se lo solucionaba a través del aborto. Y a lo que no se iba era a las causas, no se analizaban cuáles eran las causas de ese embarazo. Y detrás de muchos de esos embarazos, entre comillas, no deseados, está la vulnerabilidad social, está la falta de educación, está el hacinamiento, está la falta de la familia. Entonces me parece que la deuda que nosotros tenemos, y eso es lo que desnudó el debate por el aborto, es una deuda social que tenemos tremenda, pero una deuda social respecto de políticas públicas, pero en serio, con relación al tema de la pobreza y que tengan un concepto mucho más federal, porque si los recursos los vamos a centralizar, insisto, en el área central de nuestro país, siempre cuando hablemos del norte vamos a hablar de un norte postergado. Después me parece también que otra cosa que se desnudó con el tema de la discusión del aborto es la falta de políticas públicas respecto de los embarazos vulnerables. Y en este sentido, a mí me parece que una política que es un ejemplo, y de hecho llevé a intendentes de mi partido a San Miguel, y es impresionante lo que la gente en San Miguel están haciendo. Un accionar que tiene que ver no solamente con el resguardo de la salud
de la mamá y del bebé, sino fundamentalmente de la mujer como tal, empoderarla. El empoderamiento no está en la posibilidad tremenda de decidir sobre si una vida continúa o no continúa. El empoderamiento está en darle a la mujer la seguridad en sí misma. Y esa seguridad que se le dan en San Miguel a través, por ejemplo, de cursos de capacitación, a través de cursos del tema de autoestima, y en el medio está toda la cuestión sanitaria, si se quiere. Por ejemplo, hablé con una mujer ahí, y en Salta tendría millones de ejemplos, que nunca tenía 4 hijos, y la primera vez que se hacía una ecografía es gracias a las políticas públicas implementadas en la localidad de San Miguel. Entonces me parece que ese es un ejemplo hermoso para llevar a otras provincias y a otros lugares. El tema de la educación, que creo que se lo ha tomado, la verdad que muy mal. Cuando se habla del tema de la educación integral, y fíjense ustedes, no sé si vieron, hace poquitito salió un niño o niña, ya no sé, un niño que se autopercibe como niña y que a los 5 años de edad contó con la representación de un abogado para que le cambien el documento nacional de identidad y demás, auspiciado esto por sus padres y por el jardín de infantes al que asiste. Y se habla de educación sexual, y cada vez que se habla de educación sexual, se habla de la autodefinición que puede tener cada uno. Y me parece que la educación sexual tiene que ir a otras cosas. Fíjense un ejemplo. En el caso de mi provincia, cuando uno analiza los tipos de delito, fundamentalmente aquellos vinculados a la cuestión sexual, como pueden ser lo que antes se llamaba violación y los abusos y demás, mi provincia siempre figura entre segunda, tercera a nivel nacional. Entonces, qué importante es una educación sexual que pueda ayudarlo a los chiquitos a detectar tempranamente esta desviación en el afecto de los adultos y que permita expresar o denunciar algunas cosas antes que hablar en esto de la autopercepción o de, a veces lo veo como incentivar las relaciones sexuales, y después nos desgarramos las vestiduras cuando en nuestro país el embarazo adolescente es tan grande. Pero si desde que prenden la televisión o van al colegio, constantemente y de la más temprana edad, se está constantemente bombardeando a los chicos con las cuestiones relativas al sexo, pero de una manera a donde no va de la mano de algunos valores, como el amor, por ejemplo, la entrega. Y uno dice, bueno, mira la postura esta, qué antigua. Cuando uno empieza a analizar otros factores, como por ejemplo, en nuestro país, las enfermedades como la sífilis se triplicaron. Entonces uno empieza a ver, claro, entonces uno empieza a ver que no es casualidad que aumente el embarazo adolescente, no es casualidad que las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país se hayan triplicado, porque van de la mano también de una educación que me parece que no es la adecuada para nuestros jóvenes, porque dividen el sexo de la cuestión de los valores por un lado, y por el otro lado con esto de la autopercepción y demás, me parece que me parece que en realidad están confundiendo una serie de conceptos que es riesgoso, digamos. Y cuando uno advierte cuáles son las consecuencias de esto, creo que hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo con la educación integral, estoy de acuerdo con el tema de la educación sexual, pero me parece que tiene que tener determinados límites. La ley de identidad de género, a su vez, también tiene sus pormenores. En otros países, por ejemplo, se establece que para poder acceder a esta identidad de género, a cambiar el género, se requiere u operación o la ostentación del otro género durante un determinado tiempo, informes psicológicos. En nuestro país esto no es así, y me parece que, por ejemplo, personas que de repente a mí me están persiguiendo, entre comillas, por cuestiones de narcotráfico, voy, cambio mi género, cambio mi nombre, y de esa manera puedo evadir también la acción de la justicia. Creo que en esto hay que ser tremendamente cuidadoso. Creo en una sociedad inclusiva, creo en una sociedad
que para todos, pero me parece que la clave en esto es el tema del respeto a la persona humana y a las decisiones individuales que cada persona toma. Me parece también que el debate del aborto lo que puso de manifiesto es la necesidad del apoyo, ¿no? Del apoyo al embarazo vulnerable. Y se ha demostrado en esto que la mujer cuando cuenta cuando se advierte que ella no está sola, que está acompañada, que hay personas que le están acompañando en todo este proceso, en la mayoría de los casos, al momento de decidir, decide no abortar, sino decide seguir adelante con su embarazo. Entonces, este acompañamiento me parece muy importante y creo que estaría muy bueno también articular entre las distintos grupos que existen, que tratan, digamos, la cuestión del embarazo. Hay algunos grupos que, por ejemplo, como el CAM, por ejemplo, que atiende al embarazo vulnerable. Hay grupos de mujeres que atienden al empoderamiento de la mujer. Hay otras que atienden a las cuestiones de oficio, a las cuestiones educativas. Me parece que la coordinación entre asociaciones civiles que tienen como objeto esta temática, estaría muy bueno tener una coordinación con relación a eso. Y desde el Estado, la legislación, nosotros intentamos o se presentaron varios proyectos de ley, algunos tengo presentado también en las legislaturas provincial, que tienen que ver básicamente con programas de atención integral de atención integral a la mujer, que tienen un poco que respeta estos elementos que yo les decía antes, y después a nivel Congreso de la Nación habíamos intentado también proyectos vinculados a la adopción, porque lamentablemente en nuestro país hay muchas familias que verdaderamente quieren incorporar a un hijo, a una hija, a su hogar, y que de repente no pueden hacerlo, y hay un montón de chiquitos por el otro lado que requieren el amor y el cariño de una familia y que no lo tienen. Y lamentablemente unir una parte con la otra muchas veces resulta sumamente trabajoso, engorroso, y me parece que, bueno, son distintos proyectos de ley vinculados a la cuestión de la adopción que se han intentado y que se han presentado y están para su análisis en el Congreso de la Nación. Bueno, nosotros acá en la Democracia Cristiana hemos presentado ya un proyecto que tiene que ver con las mujeres en estado de vulnerabilidad, que se llama MER, y también la protección del niño por nacer en estado de desamparo, que tiene más o menos la proyección de lo que se está haciendo en San Miguel, para que se pueda funcionar en la Cava, porque también entendimos que esa era la forma de, por localidad, poder atender estos casos, ¿sí? Porque la vulnerabilidad, como bien vos dijiste, no cae solamente en la cuestión de que no tienen dinero, sino algunas otras cosas que pasan familiarmente a nivel social. Y hay que apuntalar a estas mujeres para que no solamente sigan con el embarazo, sino también para el futuro, para que tengan un proyecto de vida, especialmente el embarazo adolescente, ¿sí? Así que en eso estamos totalmente de acuerdo a la ESI y demás. Nosotros sabemos que la ESI no es una mala ley, porque en el artículo 5 establece lo que nunca se respetó, que es la participación de la comunidad educativa, formada por los padres también, y los docentes y todo el cuerpo de la escuela, inclusive los jóvenes y los niños, para establecer el ideario comunitario, ¿no? De acuerdo a ideas y principios y demás. Eso nunca se respetó, y todo lo demás cae más que nada en la cuestión esta de lo que muestran en el dibujo, en la presentación y demás, que ya está desde el 2007-2008, en cuanto a cómo lo van a enseñar desde el punto de vista gráfico y las enseñanzas de lecturas y demás.
Contra eso, bueno, la democracia cristiana, te quiero contar, tenemos un 0800 atendido por abogados, cosa de que pudiéramos nosotros recepcionar cada uno de esos casos y resolverlo puntualmente, ¿sí? Y llama a la gente, llama desde cualquier lugar del país. Hay un 0800 a través de católicos evangélicos, y de donde recibimos también muchos casos, ya sea de capital y de distintos lugares del país, que se está trabajando bastante, pero no alcanza. No alcanza porque la presión es muy grande de parte de la cuestión política. Por eso ahora te voy a preguntar algo con respecto a esto. El papel de la mujer ahora en sociedad y en la política se ve como contrarrestado o oponiéndose este movimiento de mujeres ultra radicales de género, que son comparables con el machismo ultramachismo, pero que no es el verdadero feminismo ni la verdadera feminidad que tenemos cada una de nosotras, ¿sí? ¿Cómo ves esto vos como política, ejerciendo en la política y demás? ¿Qué oposición tenés o qué posición y qué oposición tenés con respecto a este tema? Sí, a mí me parece que con el transcurso de los años, felizmente, la mujer fue conquistando espacios que antes eran impensados para las mujeres. A veces bajo a reivindicaciones que son justas, se llegan a extremos que desvirtúan mucho de la lucha. Muchas de las cosas que por ahí hablan las feministas más radicalizadas de las cuestiones del patriarcado y demás, quizás tienen una raíz que uno dice, bueno, sí, fue así en un tiempo, pero de repente uno no coincide en las conclusiones a las que se llega. ¿A qué voy? La mujer es cierto que estuvo postergada durante muchísimos años. Había un concepto, el de la familia nuclear, donde por distintas razones está muy bien divididas las tareas, digamos, al hombre le correspondía el mundo exterior, era el que trabajaba, era el proveedor de la familia, la mujer es la que se quedaba en la casa y que tenía como rol fundamental el dar a luz y de criar a sus hijos. La primera guerra primero y la segunda guerra mundial un poco eclipsó, digamos, todo esto, porque de repente, ante tantos hombres luchando en el frente y la tremenda mortandad que generó obviamente la guerra, obligó a que la mujer, obligó entre comillas, a que la mujer salga a trabajar y enfrente la vida sola. Esto demostró que la capacidad de la mujer es enorme y que cuando hablamos de igualdad, hombres y mujeres somos iguales, tenemos exactamente los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades y debemos también tener las mismas oportunidades, lo que no quiere decir que seamos iguales. Es decir, yo creo que entre hombres y mujeres existen obviamente diferencias, tenemos distintas maneras no solamente de ser, sino también de pensar y de ver el mundo, pero debemos tener exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y a veces la sociedad, a través de la publicidad, es más, el otro día yo reflexionaba sobre las publicidades que se sacaban. Yo no me acuerdo, o sea, no sé si ustedes recuerdan una publicidad de una piña colada y decía, toma piña colada, una publicidad de la década del 80, donde la mujer salía con el ojo morado y todo el mundo se mataba de risa, piña colada no sé cuánto, y estaba bárbaro. O de repente van a promocionar un auto y sale una chica con muy poca ropa y uno dice que tiene que ver la señorita de poca ropa con el auto. O sin ir al tema de la publicidad, vamos al G20 hace poco. El G20, cuando había un presidente, decía el presidente tal dijo tal y cual cosa, la reina estaba vestida de tal manera, hasta Angela Merkel, que es una persona sumamente seria y sobra en su vestir, se destacaba la ropa que tenía. Y a mí la verdad, el traje que usa Angela Merkel me importa muy poco. Y yo lo que quería saber es qué opinaba Angela Merkel. Entonces, uno advierte
Claro, uno advierte las diferencias, aún hoy, en el siglo XXI, entre hombres y mujeres. A pesar de eso, me parece que la mujer fue conquistando espacios, fue conquistando lugares en todos los ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito cultural, también en la política. Y a mí me parece que eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo decía de que hombres y mujeres, si bien tenemos los mismos derechos y creo que tenemos que tener las mismas oportunidades, somos diferentes. Y una sociedad no puede nutrirse solamente con la visión de la mitad de sus integrantes y perderse la otra mitad. Se hizo un estudio muy interesante en el Congreso respecto a cuál es el aporte de la mujer en el Congreso. Y se llegó a la conclusión que leyes vinculadas, bueno, obviamente, a violencia de género, a adopción, leyes vinculadas al derecho de familia, siempre tenían como autoras a mujeres. Entonces creo que una sociedad, para ser una sociedad íntegra, una sociedad completa, se tiene que nutrir de hombres y mujeres, no uno arriba de otro, unos en superioridad de otros, sino juntos, porque creo que en definitiva sí, decían que Dios sacó a la mujer de una costilla, ni de parte de la cabeza para que esté arriba del hombre, ni de sus pies para que esté subordinado, sino de la costilla porque está al lado. O sea, hombres y mujeres juntos peleando por una sociedad mejor. Creo que la sociedad no se puede dar el lujo de que ser construida solamente desde una de estas dos visiones, requiere de ambas. Todavía obviamente que tenemos muchas cosas por conquistar, cuando se ve a veces el tema de la publicidad o estos ejemplos que yo les daba, se advierte esta distinta vara con que se juzgan a hombres y mujeres. En el diccionario también existe, de hecho, político es hombre público. Cuando se ve mujer pública, el sinónimo no es política, sino prostituta, entonces se advierte las diferencias que todavía, claro, en el siglo XXI tenemos, pero también son desafíos. Y ese desafío se tiene que lograr o se tiene que enfrentar no visualizando al hombre como un enemigo, como un adversario, a alguien a quien hay que destruir, hay que opacar o hay que ganar. No, no, el desafío está en nosotras mismas, en ser cada día mejores, en luchar para que se nos reconozca en función de nuestras capacidades y no de nuestra ropa, de nuestro aspecto, sino de nuestras capacidades. Y este es un desafío que tenemos, mujeres y que también tienen los varones, generar una sociedad distinta con un lugar para todos. De ahí que por ahí cuando se hace esto de la identidad de género y demás, yo siempre digo que la clave está en el respeto. Cuando uno respeta al otro por lo que es, por lo que hace, cuando en ese accionar no genera perjuicios, no perjudica a nadie, está bueno. Entonces eso es lo que creo. Creo que la sociedad requiere de todos y que no nos podemos dar el lujo de una lucha entre hombres y mujeres, sino creo que tenemos que tener una propuesta superadora, que está en un trabajo en conjunto por una sociedad distinta y no de una sociedad de confrontación y de lucha. Así es, porque nosotros somos en general complementarios unos de otros, ya sea en el trabajo y en un montón de cosas más, ¿sí? Así que tenemos que dejarnos de esa división y que ellos también aflojen un poquito y nosotros por otro lado, ¿sí? Para poder llegar a complementarlos. Claro, porque incluso acá veía, perdón, trato de leer, por ahí me medio los comentarios, claro. Y cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, la composición de los cuerpos legislativos, la composición de las empresas, la composición de las presidencias de los partidos políticos, advierte las diferencias estas que nosotros estamos diciendo y cómo la mujer siempre le es muchísimo más difícil. Es más, hay un estudio también interesante del Congreso donde la mayoría de las políticas, las que no somos solteras, están divorciadas o son viudas, pero de repente son muy pocas las que están casadas y que pueden seguir adelante con su carrera política, porque no todas las parejas entienden las demandas que la vida política lleva, y no siempre es fácil poder conciliar la vida familiar con la vida política. Entonces ahí también las mujeres llevamos las desventajas, porque las tareas hacia adentro de la casa no se reparten equitativamente entre hombres y mujeres, y en esto también hay estudios de las horas que la mujer le dedica al trabajo hogareño y las horas que los hombres le dedican al trabajo hogareño. Y eso trae su correlato a cuando se habla del tiempo para trabajar,
del tiempo para estudiar o del tiempo que de repente la mujer le puede asignar a ir ascendiendo en su carrera, que a veces es mucho más limitada de lo que tienen los hombres. Así que bueno, por eso yo no lo veo como una cuestión de lucha, sino como un desafío. Al contrario. Y en la democracia cristiana te voy a decir, Cristina, que nosotros tenemos un techo que puede ser cualquiera para que las mujeres puedan surgir en la política, porque no le pusieron techo. El año pasado fue uno de los elementos de campaña, ¿sí? Al cupo femenino. Así que esto lo tengo que decir porque Sí, hay acá mensajes que comentan de la... mujer de Cava, la presidenta a nivel nacional y demás, y en Cava particularmente pasó eso. Ahora yo te pregunto algo más, ahora con esto de las empresas y demás que ponen el cupo de femenino y demás, pero también el de género, que ya no es exclusivamente para mujeres, sino para trans y Sí. toda una serie de políticas que nosotros también en eso, en la educación, se transmite también un poco eso, la ideología de género. En ese tema, ¿qué piensan a nivel partido, a nivel personal y demás? Mira, vos sabés que con esta cuestión, sobre todo de la cuestión de la identidad de género, en Salta tuvimos un caso bastante particular que tuvo alguna trascendencia nacional. No sé si ustedes recuerdan el caso de Sergia. O sea, Sergio, no recuerdo el apellido, era un señor que tenía 61, 60 y pico de años, 61, y se quería jubilar. Entonces, ¿qué hizo? Abusando, entre comillas, de la ley de identidad de género, dijo que él se autopercibía mujer, o sea, seguía vistiéndose de traje, seguía vistiéndose de una manera masculina, seguía con su misma familia, seguía con su misma pareja, no había cambiado absolutamente nada. Pero sí fue al registro civil y dijo que él se autopercibía mujer, que ya no se llamaba más Sergio, que se llamaba Sergia, y que en función de eso se quería acoger a la jubilación no de los 65 años del varón, sino a los 60 años de la mujer. Entonces me parece que un poco lo que conversamos recién, que una ley de identidad de género de repente tan amplia y con todas estas cuestiones tan subjetivas, da para este tipo de picardías que realmente son lamentables. De hecho, como vos recién, o como usted recién leía, yo tengo tres nombres, no es culpa mía, era una disputa que había entre mi mamá y mi papá por mi nombre, y terció mi abuela, así que para contentar a los tres me llamo María Cristina del Valle, y si quiero cambiarme mi nombre, es un lío bárbaro, realmente es un lío bárbaro, no es que puedo ir al registro civil y decir, bueno, me quiero llamar Cristina, que es como más me conocen, y eliminar el María del Valle. Pero si de repente voy al registro civil así yo misma y digo que me autopercibo como Carlos, no hay ningún problema y ahí nomás me cambian el nombre. Entonces me parece que son las cosas que hay que tener, que hay que tener cuidado, porque lamentablemente hay muchos casos que son ciertos y creo que toda persona merece que se la respete, pero creo que da picardías, una ley tan abierta y tan indefinida, da cuestiones extremadamente subjetivas que pueden llegar a que este tipo de picardías que yo les decía recién. Mi concepción personal, yo entiendo que hay hombres y mujeres, digamos, esto de las autopercepciones que hasta existen unas que se llaman no solamente vinculadas al género, sino también vinculadas a la edad o lo que se llama el transespecie también, de personas que se autoperciben ya como animales y que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ellos no tienen algunos no tienen estos problemas de valores, sino que enseguida lo llevan al mercado y uno ya se puede adquirir su traje de determinados animalitos, la verdad que yo en esas cosas no las comparto, ¿no? No las comparto. Respeto todas las decisiones, por supuesto, pero esto ya de transespecies y todo lo demás, honestamente no lo comparto. Ya estamos en una cuestión que es delirante, ¿no? Y aparte enfermiza, porque todas estas personas que van a otros géneros que son inconcebibles, humanamente hablando, realmente tienen serios problemas psiquiátricos. Esta es la verdad. Yo como médica lo sé después de haber estudiado
bastante esta problemática y tienen muchos problemas psiquiátricos. Por eso estamos haciendo cosas en el plano de las leyes que pasan por conductas y no verdaderamente por leyes que a todos nos benefician, ¿no? Esto es un concepto que tuve desde hace mucho tiempo. La última pregunta que hago yo, y después pasamos a un grupito de preguntas de todos los que están acá presentes, es ¿en qué valores y principios vos sustentás tu vida como política, tu vida como mujer y demás? Ya conocemos algo, pero queremos que nos lo digas vos. Yo creo mucho en el respeto de las personas, creo en el valor de la palabra, creo que cuando uno se compromete tiene que cumplir aquello en aquello que dice, creo que no hay que hacer a otro lo que uno no quiere que le hagan a uno. Me parece que muchos de los valores que yo tengo en la política se vinculan con la educación que he recibido. En el caso mío, para mí es muy, pero muy importante mi familia. Yo, en definitiva, debo lo que soy a la educación de mis padres, a la contención que ellos me han dado y también, bueno, yo vengo de una formación católica, por lo cual el principio del amor al prójimo, de la solidaridad, del valor de la política como de la política fundamentalmente como un elemento del servicio a la patria y del servicio al prójimo, para mí es muy importante el valor de la honestidad. Creo que lamentablemente hoy en día se hace una política más bien pragmática, es decir, no importa tanto los valores, se descontextualiza. Yo me acuerdo cuando se trató el tema del aborto, decía, bueno, pero no importa tanto lo que uno piense, lo que hay que ver es que con esta ley se impediría tal o cual cosa. Pero yo creo que detrás de cada ley siempre hay valores, y eso es lo que a mí más me asustaba con el tema del aborto, porque no era casualidad. Detrás de la ley del aborto estaba la ley también de lo que le llamaban en ese momento la muerte digna. Y fíjense, yo creo que impulsar proyectos de leyes de esa naturaleza, en realidad lo que nos están diciendo, o el disvalor en realidad que hay detrás de todo ello, es que la única vida humana que vale es aquella que es querida o es aquella que es útil a la sociedad bajo determinadas consignas, porque en definitiva es eso, o sea, el aborto, ¿qué es lo que dice? Si vos no sos querido, no nazcas. Si vos ya sos improductivos, tenés derecho a la muerte digna. Y eso me parece tremendo, porque creo que toda persona vale, creo que toda vida vale, y que nosotros no somos quienes, ni legisladores ni gobernantes, para jugar, entre comillas, a ser dioses y definir quién tiene derecho a nacer y quién ya debe morir. Me parece que eso excede a nuestras posibilidades. Quienes creemos en Dios estamos convencidos que solamente es Él el que determina eso, y que nuestro rol en todo esto es ayudar a que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Entonces yo creo que la política fuera de los valores es lo que nos llevó un poco a este mundo que tanto nos duele a veces, ¿no? Bueno, acá me están diciendo, hicieron muchas preguntas o muchas exposiciones, pero bueno, yo quisiera que alguno de ustedes empiece a levantar la mano, le abrimos el micrófono y pregunte algo más o lo que puso ahí en el chat, ¿sí? Así que ahora damos lugar a eso. María de Los Ángeles, Gabriela, activa. Lo que sí no te escucho, María de Los Ángeles, ¿no? Sí, te tienen así muteada, no sé. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Por algo será que me tienen muteada. Bueno, primero felicitarte porque encarnás en tus palabras lo que sos y sos lo que encarnás en tus palabras. Así que
realmente felicitaciones por ese buen complemento que nos hace muy felices a las mujeres y a las que ambicionamos algo de política. Pero te quedó una pendiente. ¿Qué A hacemos ver. con la cuarentena? ¡Ah! Sí, la dijeron al pasar. Mira, vos sabés, María de los Ángeles, que ese tema, la verdad no es por sacarme ningún sallo, pero me excede. ¿En qué sentido? Yo también la veo como larga, no sé si realmente, es más, lamentablemente creo que bajo la excusa de la cuarentena se está utilizando más DNU de los que correspondieran, y cuando uno lo analiza desde un punto de vista constitucional y demás, se encienden varias señales de alarma. Lo que ocurre, y quizás lo diga por lo que estamos viviendo en Salta, nosotros acá estamos muy asustados. En un principio, nosotros la cuarentena la vivimos chiquito, mucho menos que en el caso de ustedes en Capital Federal y en Buenos Aires. Nosotros cuando ustedes todavía estaban en la cuarentena estricta, nosotros ya podíamos salir, podíamos ir a confiterías, por supuesto con determinados recaudos, pero nosotros ya estábamos mucho más abiertos que la Capital Federal, incluso podíamos hacer deportes o correr, ir a los gimnasios, estas cosas que recién se están liberando en Cava y en Buenos Aires, nosotros en Salta la tenemos hace mucho. Pero de golpe saltaron de una manera exponencial los casos y estamos recontra preocupados. Es más, el domingo pasado en Salta Capital no había lugar de hospitales, o sea, y en las clínicas estábamos saturados. De hecho, una persona conocida que tiene a cargo una radio y demás, la terminaron internando en Rosario de Lerma, que es una localidad muy cerquita de Capital, porque en Capital ya no había lugar. El gobernador habló hace poquitito, dijo que tenemos un 70% de ocupación, que bueno, que ya circula el virus y demás, pero lo cierto es que nosotros tuvimos un salto muy grande. Pasamos de tener 80, 90 casos a tener 400 y pico, y ahora ya 3.000. O sea, el crecimiento y el nivel de duplicación que tenemos en Salta es bastante grande. Entonces yo creo que, si bien es cierto, la emergencia puede haber servido de excusa para un exceso en decretos de necesidad y urgencia, nosotros sabemos que tenemos un presidencialismo re fuerte, diagramado incluso por nuestra Constitución, y el presidente que está ejerce su poder en detrimento del Congreso, que muchas veces deja ese ejercicio extremos del Ejecutivo. Creo que la emergencia le ha dado marco para un exceso en decretos de necesidad y urgencia. Pero al mismo tiempo, la cuestión sanitaria yo le tengo mucho miedo. Yo entendí que la cuarentena lo que iba a hacer es permitir, aplanando los casos, que el sistema sanitario que estaba en crisis se pueda poner a tono con la situación, cuando tengan que enfrentar lo que estamos viviendo ahora. En el caso de mi provincia, y lo digo con mucha preocupación porque hemos hecho 18 pedidos de informe a la ministra de Salud, solamente contestó uno. La duda que nosotros tenemos es si todo ese tiempo de cuarentena realmente ha servido para que el servicio sanitario que tenemos en Salta es distinto del que teníamos en un principio. Así que, contestando concretamente a tu pregunta, creo que la emergencia ha servido de excusa para sacar más decretos de necesidad y urgencia y ejercer con mayor fuerza las potestades del Ejecutivo. Independientemente de eso, sí me preocupa mucho la cuestión sanitaria, y ahí sí yo me parece que es interesante que quizás los médicos tengan más para decir si realmente estas medidas han sido las adecuadas o no, pero la verdad que en Salta estamos re preocupados con eso. Gracias. No, a vos, María de los Ángeles. Bueno, ¿alguien más? Levante su manito. Tenía María Asunción Massa, ¿no? ¿O quién? Ah, la doctora Viviana. Viviana Soligo. Viviana 20. Hay que abrirle el micrófono. A ver, Vivi. Desmuteate, Vivi. Viviana 20. Ahí está. ¿Está? Bien. Gracias, bueno, Viviana. Bueno, mi nombre es Viviana Soligo. Yo trabajo acá en Cava
justamente soy pediatra y trabajo en salud escolar, o sea que realmente sé de lo que pasa en el medio donde yo me muevo, que viene a ser clase media baja y gente de población vulnerable. Y, o sea, una de las cosas que se ve con la aplicación de la ley 26.150 es que mientras, digamos, de alguna forma no se dejó fluir y no se presionaba mucho a los docentes para que dieran, sí, los docentes, sobre todo si digamos, no estaban de acuerdo con las líneas que se bajaban del gobierno nacional, que aunque estamos en capital, las líneas vinieron mucho de nación, con una cuestión ideológica. Bueno, es como que la cosa fluía, pero en realidad a partir del 18 claramente se trató de instalar mucho más, y si hubo y si no se pudo avanzar acá en Capital fue porque justamente los mismos padres, en algunos casos, y ya con conocimiento, porque bueno, en muchos casos, por ahí más del campo de los evangélicos, tienen más formación, digamos, sobre temas de familia, ¿no? Así como que los padres mismos asumen la educación de sus hijos porque, bueno, porque en sus mismas comunidades estos temas se tratan, y como que estaban un poco más informados que lo que pasaba con la mayoría de los que dicen que son católicos, incluso los que por ahí van para hasta tomar la comunión, pero es como que hay una cuestión de que los padres no asumen mucho su rol de educadores primarios de los niños, ¿verdad? Por otro lado, por supuesto, la cuestión de los docentes, que acá en Buenos Aires, no sé cómo es en las provincias, capaz que es distinto, pero igual hay mucha presión para que la educación, para que se adopten las ideas de lo que llamaríamos ideología de género contra las ideas más tradicionales, que muchas veces la gente los tiene. Es decir, es bastante evidente que los papás por ahí ni saben de lo que se está hablando, ni que lo que les van a enseñar en el colegio. Y entonces esto que hablaban, porque lo estuvieron tocando el tema, que se ve como problema la disminución de la edad de inicio de relaciones sexuales y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ya, porque el embarazo sería como la frutilla del postre, digamos que un embarazo es el signo incuestionable de que una niña está siendo abusada, pero puede ser que esté siendo abusada y no esté, no se embarace, pero esta cuestión, este problema, ¿sí? Del aumento de las enfermedades de transmisión sexual, desde las políticas sanitarias se lo ve como una cuestión de enseñarles a usar preservativos a los chicos, ¿no? Es decir, todo lo que se les ocurre es enseñar, y realmente, digamos, siendo que, bueno, ni que hablar si hay una situación de abuso, pero aunque no la haya, dar por sentado que el inicio de relaciones sexuales es una cuestión de que cuando uno tiene ganas y nada más, porque eso es lo que se enseña. Entonces, solamente puede depender de los padres, bueno, dar otro mensaje, porque incluso, bueno, yo hice acá y no sé, digamos, porque no se habló mucho de los programas, hay programas para enseñar educación sexual que se dan en los colegios religiosos, ¿no? Pero en los que no son, en los colegios de Estado, de esto ni se habla. Pero bueno, yo no sé cómo se podría, digamos, empezar a hablar, a poner en escena que hay otras opciones, que los padres, es decir, yo acá había notado empoderar a los padres, ¿no? ¿Verdad? Porque hablamos de empoderar a las mujeres, pero las mujeres en mi comunidad están empoderadas bastante. Y cuanto más baja el nivel social, capaz que es más, porque tienen los planes. Bueno, ellas se sienten bastante autónomas, pero acá me preocupa mucho esto de que, digamos, se instala una cuestión desde el Estado y que los padres tienen pocas herramientas para poder asumir su rol, que sería, dado la cultura general y lo que viene en los colegios,
de asumir el rol bueno, de guiar a sus hijos. Lo que sucede, doctora, es que lo que sucede es que habría que dar la escuela para padres. El asunto es que cuando uno lo cita, aún en las escuelas que son cristianas, ya sea evangélicas o católicas, no vienen los padres por estos temas. Le digo por experiencia, te lo digo. No tengo dudas de, digamos, hay que hacer, pero también porque lo como estamos haciendo de a poco y demás, y tratar de que algunos de los gobiernos de algunas localidades nos den la apertura como para presentar estos programas. De hecho, en algún sentido por ahí en Cava lo podemos tener, pero cuesta todo esto, y en los colegios del Estado más todavía, ¿sí? Pero bueno, la democracia cristiana, a mí me gustaría que hablara un poco el secretario general o la presidente, porque en nuestra, para que le contemos a Cristina además, en nuestra plataforma figura un montón de cositas de estas, ¿no? De volver a enseñar Biblia o, de acuerdo a las distintas posturas religiosas, tener una clase sobre eso. No sé quién quiere hablar, porque escucho a los varones, los escucho nada más, los leo nada más por el chat, pero ninguna ha hablado nada. Así que... Sí, hay preguntas por el chat, me parece. Hay muchas cosas por el chat de los varones, ¿no? Pero yo quisiera darles nuestra posición. A ver, Carlos de Sico, ¿querés hablar? Desmuteame a Carlos de Sico, Gabriela, por favor. Después Alejandra. ¿Te desmuteaste? Sí, ¿me escuchan Ahí ahora? está, Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí Bueno, buenas tardes, un saludo y una felicitación por la exposición, por supuesto, porque obviamente todos los que estamos acá compartimos esos valores, no solamente de la fe, sino también los valores éticos y morales que debe tener todo político, al menos que se llame así, bien preciado. Y mi pregunta tiene que ver con eso, porque estamos hablando obviamente del aborto, que es un tema fundamental dentro de lo ético, moral y por supuesto defender la vida. Pero hay una pregunta que yo me hago como periodista o como comunicador, que es, y por supuesto, el Fiore Viñueles, y la llamo así para que no haya un conflicto familiar, ¿no? El tema es, entre ustedes, cuando se reúnen, aunque sean políticos de distintas fuerzas, siempre hay allegados, ¿no? Por más que tenemos que entender que no son rivales ni son enemigos, sino que son gente que tal vez piensa distinto. Pero ustedes no hablan del descrédito que la gente de bien tiene hacia el sector político, hacia los políticos, y que siempre se busca legislar, no a favor de lo que realmente están ustedes nominados, que es tener el voto para ser representantes, sino que se legisla para aquellos que bajan línea desde arriba y que es conveniencia para su partido y no es conveniencia para lo que fueron buscados, aun cuando votan, que no votan con su pensamiento, sino que están votando linealmente a lo que le han bajado. ¿Ustedes eso realmente lo conversan entre ustedes? ¿El descrédito que hay de la gente? Sí, la verdad que sí lo conversamos y lo padecemos también, y en lo particular como presidenta de un partido político. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de empezar a diagramar las listas y poner candidatos a concejales, a diputados y demás, realmente cuesta mucho que, por ejemplo, personas que tienen su trayectoria en la vida civil, ya sea como profesionales, como comerciantes, o en otros ámbitos, de repente, y que uno ve que tiene determinados valores, que tiene ganas, que tiene iniciativa, en el ámbito de la actividad en la que ellos desarrollan, ¿no? Entonces uno viene y le dice, che, vos que peleas tanto por el derecho de las mujeres, por el derecho de los consumidores, vos que estás tanto con el trabajo barrial, ¿por qué no te sumás a la política?
Y con esto del descrédito, por ahí lo primero que dicen es, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, y eso es tremendo, porque una sociedad que de repente descree de la política, es muy difícil cambiarla, porque es lo que conversamos recién. O sea, hay 257 bancas de diputados en el Congreso de la Nación, y son 257. Y si la gente con valores, con ganas, con entusiasmo, aquella que se metería o haría política en función de mejorar la vida de su comunidad o por amor a su país o lo que fuera, no se compromete porque ve que la política es sucia, evidentemente la política no va a cambiar, porque sí o sí hay 257 bancas, sí o sí se sientan 72 senadores. Entonces, de ahí es que es muy importante tratar de, a través del ejemplo, y tratar de desmistificar esto, porque para mí es un poco lo que decía en un principio, la política es un instrumento, en sí no es buena ni es mala, es un instrumento, depende de quién la utilice. Un elemento cortante puede ser un bisturí o puede ser un cuchillo que mate a alguien, dependerá de quién es el que la utilice, y a mí me preocupa mucho, y sí lo conversamos, y lo conversamos un montón, porque a la hora de hacer las listas, tenemos ese inconveniente, que personas comprometidas con distintos ámbitos de la comunidad, a veces les cuesta meterse en política, porque ven que la política es un sinónimo de algo a veces sucio. Es más, una vuelta estaba haciendo una diplomatura en una universidad de la capital, y claro, cuando me preguntaban qué es lo que yo decía, soy abogada. O sea, no decía que era diputada nacional, decía, soy abogada. Entonces, claro, mis compañeros se enteraron y me dicen, che, bueno, pero si sos diputada nacional, bueno, sí, pero a mí me preguntan la carrera y soy abogada, porque claro, cuando uno habla del cargo político, lo que mi abuelo era político, fue un honor. Hoy en día la política está muy deteriorada, y eso creo que tiene que ver mucho con nosotros, con lo que los políticos hicimos de la política, pero también habla mucho de la sociedad, porque un diputado nacional no es un extraterrestre que bajó de un ovni, es alguien que representa una sociedad y una comunidad determinada, y a veces se exigen de los políticos conductas que no somos capaces de dar como ciudadanos. A veces hablamos de valores como, por ejemplo, la honestidad, la entereza, pero si alguien se puede colar en una cola, lo hace. Si se puede sacar una ventaja en alguna cosa, también se lo hace. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto que estoy diciendo con la política? Y tiene que ver mucho, porque en definitiva son los valores que nos llevan a determinadas acciones. Y la picardía criolla que lleva a evitar las colas, a prevalerme de un amigo de que tiene un cargo, que me puede servir, que me puede ayudar y demás, llevado al ámbito de la política, es la misma conducta, nada más que en lugar de perjudicar o de beneficiar a una o dos personas, se perjudica o beneficia a toda una ciudad, a toda una provincia o a todo un país. Pero las conductas y los valores son los mismos. Entonces creo que estamos pésimos los políticos, sí, y no me voy a sacar ningún sallo, pero también los políticos somos el reflejo de la sociedad que construimos entre todos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Carlos Leonel Trabul, si quiere decir algo, o la presidenta María Alejandra Muchar. ¿Querés exponer un poco lo de la democracia cristiana en esta cuestión de la familia? Nadie me levanta la mano. ¿Qué pasa? Lo habilité a Andrés, ahí habilito a Carlos. Perfecto. ¿Y Andrés dónde está? A ver, espera. Pero no se desmuteó, Carlos, todavía. Nos queda un ratito más y entonces saquemos todo el provecho de este ratito. ¿Te desmuteaste, Carlos Leonel Trabulsi? No se desmutea. Sugiero que leas los chats, hay muchos mensajes para Cristina. Ah, bueno. No es él, dice que no le habilitas para desmutearse. Habilitáselo.
Andrés Balcarce también pidió la palabra y voy a leerte algunas cosas. A ver, espera. Más arriba hay. Bueno, Carlos Lionel Trabulsi ya había dicho que te felicita, Cristina, excelente Ahora entrevista. sí me desmuteó. Ahí está, bueno. Ahí está. Pero no, decíselo en persona, ya que estamos. Ahí sí me desmuteó. No, yo lo que realmente, hola Cristina, yo realmente para preguntar, sinceramente no tengo, escribí diciendo que si cuando Ana te presentaba hubiera dicho que sos la presidenta de la democracia cristiana de Salta, realmente me lo hubiera comido absolutamente. Me lo hubiera comido absolutamente porque tenemos una identidad de puede ser, todo puede ser. Tenemos un discurso muy similar y cuando vos decías que hicieron la encuesta de la presentación de mujeres en el Congreso, el perfil de la presentación de proyectos de mujeres, yo ahí pensaba en el autopercibimiento femenino de los dirigentes masculinos demócratas cristianos que desde la década del 60 están presentando proyectos de familia, de aborto, de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te digo que sentía una identificación muy fuerte con todo lo que vos estabas diciendo. Así que de mi parte, mis felicitaciones, agradecimiento por participar en este encuentro de entrevistas que está haciendo el Movimiento de Mujeres del Partido. Y ojalá podamos seguir conversando y poder seguir encontrando caminos de afinidad y de trabajo en común, porque no hay nada mejor que quienes tenemos similitud de pensamiento podamos construir una Argentina juntos. Así que eso es lo que simplemente quería decirte. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable, muchísimas gracias. ¿Quién viene, Balcarce? ¿Dónde andás, Andrés? Estoy tratando de desmutear a Alberto Onganía. Un segunditito. Ah, bueno, cómo no. Aparecieron los varones. Que tenían mucho para decir, además. Y después al final que hable un poco María Alejandra. No sé si por ahí está María del Carmen Martínez Perea, que ella también es médica como yo, y también Viviana ya se retiró. Y después le vamos a hacer hablar unas palabritas a Nidia, la presidenta nacional del partido, para que se conozcan más. ¿Ya se desmuteó alguien? Acá. Porque ya estamos Alberto Onganía. Alberto Onganía. Alberto, desmuteate. Ahí está. Hola. No te veo, hola, ¿me Alberto. escuchan? Te escuchamos Hola. nomás. ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, la verdad, gracias Ana María por haberme invitado. La verdad, un verdadero gusto. Sí, realmente te felicito porque, bueno, es No, a mí agradable no, a la estar entre ustedes. diputada Fiore, no a mí. Por supuesto. Te agradezco a vos haberme invitado. Y bueno, yo no conocía a la diputada Cristina Fiore, pero bueno, realmente me estoy llevando la mejor de las impresiones. Sé también de que Cristina tiene una larga trayectoria en política, y me gustaría que nos cuente, Ahí se corta, saliendo un poco de todos los temas. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien, ¿Ahí me Alberto. escuchan de vuelta? Sí, perfecto. Sí. Quería preguntarle, saliendo un poco de todos los temas conversados, en su larga trayectoria política que lleva hasta este momento, ¿cuál le parece que ha sido uno de sus mayores logros, mayores conquistas por las que ha luchado y que ha logrado conseguir para la sociedad para la cual trabaja? El que, sin ninguna duda, el que logramos todos juntos, todos los que estamos reunidos acá y muchos más, que es el tema del aborto. La cuestión del debate del tema del aborto en el Congreso fue una experiencia inolvidable y además se armó de una manera total y absolutamente impensada. Cuando el aborto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y pasó para el Senado,
Honestamente les cuento que así muy desde la cocina, muy de adentro, nosotros pensamos que no lo íbamos a poder frenar, porque los presidentes de los bloques principales ya habían expresado que ellos querían avanzar en el Senado, lo querían tratar en una semana, y la verdad que fue, bueno, quienes creemos en Dios decimos que fue algo divino, otros dirán que fue mágico, pero lo cierto es que se empezaron a engarzar un montón de cosas, o sea, qué sé yo, la veo a María de los Ángeles, que yo no tenía ni idea de quién era, y de repente hablábamos como si nos conociéramos de toda la vida, y nos pasaban nombres de médicos, de abogados, Vivi, que la vi también por ahí como médica que fue. Honestamente, cuando llegó ese tema al Senado, nosotros pensamos que perdíamos. Fue para nosotros tuvimos que armar una estrategia muy rápido, entre gente que además no habíamos trabajado juntos, o sea, gente que por ahí no conocíamos, senadoras y senadores que si bien nos hablábamos, pero tampoco nos mirábamos, porque además éramos todos de partidos por ahí distintos, un tema tan transversal que no tenía que ver con los partidos. Entonces nos mirábamos y decíamos, che, y ahora vamos a trabajar juntos, o sea, y es como solas se fueron dando las cosas, una cosa fue llevando a la otra, y en un principio esto que nosotros veíamos como que no lo íbamos a poder enfrentar, y como que, bueno, si teníamos que perder, perdíamos, pero íbamos a perder defendiendo las cosas que nosotros y los valores que nosotros creíamos que teníamos que defender, aunque perdiéramos, no nos interesaba el perder, no queríamos la derrota, pero no por una cuestión de egos personales, sino porque la Argentina se jugaba mucho, nos dolía a muchos muchísimo el hecho que se esté debatiendo ese tema, y cuando llegó al Senado lo dábamos casi por perdido. A partir de ahí empezamos a trabajar, y fue un trabajo inmenso, donde se fueron juntando voluntades de legisladores, de la sociedad civil, de entidades, de universidades, y bueno, se fue dando esto que después se tradujo en frenar una embestida muy fuerte del aborto en nuestro país, que además tenía connotaciones internacionales, tenía intereses económicos gigantescos, y la verdad que nosotros éramos chiquititos, o nos sentíamos chiquititos peleando frente a todo eso. Y después, cómo se fueron dando las cosas y cómo fuimos conversando y hablando y armando, empezamos a darnos cuenta que no estábamos solos, que podíamos seguir adelante, que había una sociedad que confiaba en nosotros. Por ahí veía en el chat alguien que habla de una carga, y es verdad. Un cargo no es un privilegio, es una carga. Y es una carga que a veces es bastante pesada. Entonces, el tener la ilusión y la esperanza de un montón de personas sobre nuestras espaldas realmente era una carga tremenda, y teníamos mucho miedo de no estar a la altura de las circunstancias. La verdad que teníamos mucho miedo de no estar a la altura de las circunstancias, teníamos mucho miedo de que nuestra patria retroceda en algo tan doloroso como que pueda llegar a avanzar el aborto, y el haberlo frenado para mí fue sin ninguna duda el hecho más importante de mi vida política, y me hizo aprender también la importancia y la trascendencia que tienen las construcciones colectivas. Por eso tengo mucha fe y tengo mucha esperanza que en nuestra patria el tema del aborto no avance, porque Dios está hasta ahí, nos está mirando y nos dará la inteligencia, la fuerza, para que quien tenga que defenderlo lo haga, porque creo que, bueno, que es una lucha que vale la pena, y el haber sido parte de eso es para mí uno del el honor más grande que haya tenido, y creo que es la circunstancia más importante de toda mi vida política, y probablemente lo sea de aquí a lo que me quede de vida, digamos. Creo que fue el hecho más importante de mi vida, de la que transcurrió y la del futuro seguramente también. Y va a seguir siendo así, ¿viste? Porque nadie dijo que no vas a volver acá a la capital. Así que bueno, ahora creo que Valcar se quería, ya estamos despidiéndonos, así que sean cortitos, pero yo le voy a decir a gente que ha preguntado, sí, está presente en la sala Leandro Rodríguez Lastra. Mira cuántos tenés, Leandro.
Pero también te digo, prepárate políticamente, Leandro, Sí, sin duda. Prepárate políticamente, Leandro, ya te estoy diciendo, Así que vayamos preparándonos políticamente, Leandro. Desmutealo un ratito y después que hable Valcarce, y creo que pidió la palabra también Elizabeth Márquez, ¿puede ser? No me acuerdo. Bueno, si me escuchan, Sí. hablo entonces. A Bueno, ver, yo quiero, Leandro, ¿quién está hablando ahora? ¿Andrés? Andrés, Leandro. Andrés González Valcarce. No, Ah, Andrés. Después hablamos con Leandro. Yo quiero felicitar a la senadora Cristina Fiore porque realmente es una expresión del federalismo político, federalismo económico, está pendiente con la ley de coparticipación federal y de los valores permanentes que están siempre en el interior del país y uno siempre los encuentra allí. Además que es lo que yo pienso junto con el democristianismo y el humanismo cristiano. Ahora, con respecto a lo que decía Viviana en relación a la educación para el amor o la educación sexual, entiendo que claramente su preocupación responde, aunque sea evidente, porque precisamente fue sancionado el matrimonio falazmente llamado igualitario, que está además en el Código Civil y Comercial de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación que, como ha dicho la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, fue sancionado violando el procedimiento formal constitucional de sanción de las leyes, porque se hizo una sola comisión y no se trabajó con las comisiones que establecía el reglamento de la Cámara. Trató de salvarlo eso en su momento los diputados Pinedo con una moción de orden y Mario, el titular del bloque de Cambiemos actual, pero lamentablemente el presidente de la Cámara, Domínguez, lo impidió, por eso luego tuvo una denuncia por abuso de autoridad, que es el Código Civil y Comercial que establece el matrimonio falazmente llamado igualitario, pero que al violar la Constitución, en realidad la única forma sería un nuevo gobierno que asuma el signo contrario a que esté dispuesto por un decreto de necesidad de urgencia a suspenderlo, por ser inconstitucional. Eso sería lo más prudente. Y este es el problema, junto con la ley de matrimonio igualitario que hemos denunciado en la justicia. Yo quiero además poner de resalto la importancia del Partido Renovador de Salta, por lo que ha sido su fundador, el gobernador Ulloa, así como también el senador Ricardo Gómez Díez, que lo conozco y son amigos políticos. Y felicitar a la senadora por todo lo que está haciendo. muchas gracias, Andrés, muy amable. Gracias, Andrés, sí. Le damos las gracias. Bueno, yo ahora quisiera que Leandro se despida, pero también le pedimos que se empiece a preparar políticamente. Bueno, en principio... Sandra, muchas Sí. Por final lo vamos a hacer hablar, que nos dé un mensaje a todos, Cristina Fiore, ¿sí? A ver, Leandro, te escuchamos. Bien, no, simplemente voy a ser bien breve. En principio, agradecer a todos y a Cristina, sobre todo, conocerla y escucharla hablar siempre es un placer y es siempre descubrir cosas muy, muy buenas y que enseñan muchísimo. Y en este tren, y a propósito de lo que decías vos, Ana María, quería ver si brevemente, no sé sé que no es una pregunta o una respuesta muy breve, pero ¿cómo seguimos? ¿No? Porque recién decías, bueno, hay que engancharse en las políticas. A mí, el Partido Demócrata Cristiano me ha abierto las puertas a la política, cosa que agradezco muchísimo. Pero en este contexto donde la situación está tan difícil, tal cual lo ilustraba Cristina de una manera, me pareció excelente, sobre todo desde la autocrítica, me pareció excelente, por eso insisto en que es un placer escucharla. Pero la pregunta es, ¿cómo seguimos, Cristina? ¿Cuál es el camino a seguir
para poder hacer de esto, de la fuerza política, se empiecen a ver los frutos, se empiecen a ver los cambios, se empiecen realmente a notar que aquellos valores que todos intentamos que prevalezcan, realmente se note y no entrar en lo que mucha gente está entrando, en este descontento y en esta sensación de frustración donde ya nunca vamos a ganar, ya no vale la pena nada, y es muy penoso ver que hay mucha gente que está tomando esta postura, ¿no? ¿Cuál sería, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que has vivido y a lo que has vivenciado y has aprendido, el camino por donde deberíamos seguir? Bueno, primero que aceptes el ofrecimiento de la democracia cristiana. Las candidaturas son muy importantes y ocupar los espacios. No, hablando en serio, sí creo que ese es un muy buen camino. Me parece que todo lo que hemos vivido y este hartazgo de la gente en la política también lo tenemos que mirar de una manera positiva. ¿Cuál es la manera positiva? El hartazgo que tiene la gente en la política está dado porque demanda otro tipo de dirigentes. Me parece que la sociedad argentina está demandando personas que en primer lugar sepan lo que dicen. Es decir, cuando uno está en el ámbito de la política advierte que a veces hay muy poca preparación en lo que se dice y sobre todo muy poco compromiso. Porque, ojo, yo no creo que el conocimiento venga necesariamente de las manos de la profesión. Yo me acuerdo en mi partido había una persona que no era profesional, se metió en una comisión súper importante que es la Comisión de Hacienda y estudió y después le discutía mano a mano al ministro de Hacienda el presupuesto. Ese compromiso, esa vocación de estudio y de servicio no siempre está presente. Entonces conozco personas que tienen perfectamente un título, pero que no van a las comisiones, no aparecen, no están, no hablan. Entonces yo lo que creo es que esta crisis política que estamos viviendo, donde el ser político es mala palabra, donde la política es una mala expresión porque es sinónimo muchas veces de corrupción y de oportunismo, lo que está haciendo es mostrarnos la demanda de la sociedad de una dirigencia política distinta. Y creo que la política no puede ser la política coyuntural a la que nosotros estamos acostumbrados ahora a decir, bueno, oficialismo y oposición, bueno, yo soy oficialismo, el fulano de tal marca mi voto. Y ahora, ¿qué opino yo? ¿Cuáles son los valores? Y no importa, porque si yo soy oficialismo, votaré con el oficialismo, y si soy oposición, voto en contra, así la idea sea buenísima, porque se supone que soy opositor. Creo que esta política, así como la ley de educación sexual sin valores y vacía de valores me parece que es un peligro, la política vacía de valores también me parece que lo es. Entonces creo que esta terrible crisis que estamos viviendo lo que nos está mostrando o lo que va a alumbrar en definitiva, bueno, ustedes son médicos, el proceso el del alumbramiento es bastante doloroso para tener una felicidad mayor con el nacimiento del hijo. Creo que como sociedad estamos en una etapa de parto, podríamos decirlo, de mucho dolor, de mucha bronca, y que cuál sea el resultado de ese alumbramiento va a depender de nosotros. Me parece que esta crisis es una oportunidad, es la oportunidad para mostrarnos diferentes como dirigentes. ¿Cómo? Conociendo. O sea, es increíble, pero acá cada uno dice cualquier cosa y de cualquier tema. Entonces, vos que sos médico y que me parece que la sociedad realmente requiere determinados conocimientos justo en este ámbito, que con el tema de la pandemia, me parece que los médicos que estaban invisibilizados, los enfermeros, el sistema sanitario, a quien nadie le llevaba el apunte, hoy en día son prioridad. Entonces, qué importante alguien que conozca de la medicina, que hable de cuáles son las falencias, de cómo solucionarlas, alguien creíble, que se haya jugado por sus valores y por lo que cree. Y en ese sentido, yo creo que el ejemplo tiene mucho para decir. Entonces, yo de verdad creo que estamos en una crisis tremenda y creo que para los políticos es una oportunidad en la medida que nos preparemos, que seamos personas instruidas en aquello que estamos diciendo y comprometidas con los valores que predicamos. Creo que se enseña no por lo que se dice, sino por el ejemplo que se da. Y en este sentido, muchos con quienes estoy hablando
son ejemplo de todo lo que dicen. Entonces, qué bueno sería mostrar esos ejemplos, porque de nada sirve, me decía un amigo muy querido hace muchos años, el conocimiento que se atesora. De nada sirve el conocimiento que se atesora. Entonces, mostremos ese conocimiento, lo brindemos a la comunidad y no juguemos. La política, como la vida, hay derrotas y hay victorias. Y bueno, y Leandro, vos sabés perfectamente levantarte. Así que sabemos que la vida tampoco es justa y sabemos que igual siempre hay que pelear por la justicia. Así que me parece que, bueno, esta crisis es una oportunidad para aquellos políticos que se dicen y que tienen que mostrar que son distintos. Muchísimas gracias. Nosotros hablamos de Dios también, Cristina, antes, y Dios es un Dios de oportunidades. Sí. Así que con eso podemos... Yo quisiera, está presente también la secretaria general del partido a nivel nacional, Gabriela Alianza, así que está presente acá. No te había visto antes, Gabrielita. Bueno, quisiera que Nidia le dé un saludo, Nidia Sosa, la presidenta del partido a nivel nacional, y después a María Alejandra Mouchard, y después finaliza igualmente Cristina dejándonos un mensaje a todos, ¿sí? A ver, necesito que la desmuteen a... No la veo, Gabriela, por ningún lado. A Nidia. ¿Ya te pusieron? ¿Qué pasó? Espera un minutito. No la veo a Gabriela por acá, así que por eso no sé por dónde andan. Espera que no. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ah, bueno. Bueno, primero me identifico muchísimo con el mensaje, totalmente de acuerdo, es como que estuviéramos hablando entre la gente de la democracia cristiana, así que felicitaciones. Por el Gracias. otro lado, yo creo que nosotros ahora, a partir de la gestión que estoy llevando yo, estoy tratando de que trabajemos todos juntos y valorando el trabajo de todos y cada uno, mujeres y varones. Es decir, vamos a hacer lo más federal, vamos a valorar a toda la gente y creo que los que tienen que cambiar es la sociedad. Es decir, que está llamada a participar porque realmente de la sociedad surgen todos los políticos. Y la sociedad ha estado muy adormecida en cuanto a dejar hacer. Entonces, bueno, en esta crisis que nos está ocurriendo a todos y que estamos sufriendo todos, es la oportunidad para que comencemos a participar en todo. Hay un llamado de atención a los padres por la educación de sus hijos, no se pueden dejar estar. Hay un llamado por el tema de la salud. Nosotros, por ejemplo, acá en donde yo vivo, la mayoría de los casos de COVID-19 se han generado en uno de los sanatorios. Es decir, que yo creo que si uno tiene algún problema, lo que menos puede hacer es ir a un sanatorio donde realmente están apareciendo casi todos los contagios. Es decir, bueno, creo que todo esto nos está dando una oportunidad para comenzar a trabajar, para comenzar a reunirnos con aquellos con los cuales nos identificamos en el mensaje. Me parece fantástico la entrevista de hoy, felicitaciones tanto a
a Ana como a la entrevistada, porque realmente se nos pasó el tiempo, dijo todo lo que queríamos escuchar, porque era el pensamiento, porque es el pensamiento que tenemos y es el pensamiento que tengo yo. Así que felicitaciones y encantada de haber participado. Muchas gracias, un millón de gracias. Mientras la esperamos a Ana María, le quería decir a María Asunción, que me pregunta por el tema del protocolo del aborto en mi provincia. Es verdad, se modificó hace poco. Ahí está. La diputada. Hay que saludar. Parece que andamos mal con los muteos y desmuteos. Son las partes finales, son los últimos minutos de esta gran convocatoria. Bueno, yo te lo voy a decir antes de que terminemos todo. Y creo que felicitaciones, porque más no puedo decir, todos los pensamientos que vertiste y demás han sido nuestra plataforma como la democracia cristiana, pero además las convicciones de cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando? Sí. Ah, bueno, porque... así que yo te lo digo antes que te diga Alejandra, las palabras de despedida como presidenta del partido de Cava. Y después vos da una reflexión final para todos, un mensaje final para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué no la desmutean a Alejandra Mouchard? No te dejan hablar, Alejandra. La tienen silenciada, Alejandra, por favor desmutéenla. ¿Qué pasa? Espera un minuto. Hola, Gaby. Bueno, listo. No sabía. Perdón, Alejandra. Ay, Dios. Recién me avisan de que volví a ser yo anfitriona, entonces tengo que desmutearte yo. Perdón. Como verán, internas hay en todos los partidos, yo no quiero decir nada, pero... No, lo que pasa es que con esto de las redes, ¿qué querés que te diga? Ahí estamos. ¿Ya está? Ahora sí. No te querían dar la palabra, me parece, Alejandra. No sé qué pasa. Fíjate, pasaba esto. Recién me avisan que me habían puesto de nuevo como anfitriona, entonces... Pero te cuento que la democracia cristiana, tanto la presidenta a nivel nacional como Cava, somos mujeres. La presidenta obvio del Movimiento Mujeres es nuestra querida Ana, y por ende, independientemente, compartimos con vos el principio y los valores. También compartimos la necesidad de la igualdad, que las mujeres también tenemos por nuestras capacidades, el desempeño, nuestras preparaciones, poder colaborar a la par con el hombre, porque si no construimos ambos, no podemos seguir avanzando. También consideramos el tema de lo que vos estás diciendo, que tenemos que perder el miedo a ser políticos, porque tenemos que hacer, no nos podemos quedar ni con la palabra ni con la ley fría, sino que hay que mostrar los hechos, las acciones, y eso es que desde la democracia cristiana queremos hacer, queremos mostrar e invitar, y por eso esta charla nos vino bárbaro, de que perdamos miedo, que tenemos que participar, que es la única forma de solucionar y hacer los cambios. Por ejemplo, la cantidad de los DNU, la cantidad de irregularidades que vemos, nosotros seguimos avanzando, es la única forma, el trabajo y el hacer. Y compartimos que
Es como cuando pasó el tema del aborto, que vimos al entregar el dictamen como Abogados por la Vida y también integrante de la democracia cristiana, vimos la carita tuya y la de muchos senadores, y estaba María de los Ángeles. Y nosotros también nos sentíamos con el peso de que Argentina era el centro y los ojos de toda América, porque si Argentina salía al aborto, se venía en efecto dominó. Entonces es un esfuerzo de toda la sociedad, pero la única forma era participar, estar, jugarse, hablar, contribuir, estar, caminar, marchar, lo que fuere. Por eso invito a toda la gente a que le pierdan miedo. Tenemos que tener nuevos políticos, políticos con valores, con principios. Y por eso yo, que soy una humilde y no tengo tu trayectoria, me pongo a tu par y te digo, señores, vamos a trabajar, no tengamos miedo. Nosotros como Democracia Cristiana es un partido con historia, 66 años de historia, un tiempo que se aplacó, pero ahora nos reactivamos, queremos demostrar esos valores, y entonces en virtud de esto simplemente decirte muchas gracias por ser un ejemplo, por permitirnos estar compartiendo este tiempo con vos, que es muy importante, y nos hace sentir mejores de poder seguir estos pasos junto a los hombres, las mujeres, las familias y los valores. Y un tema que me gustaría preguntarte, vos has visto ahora el tema del nuevo DNU, en donde tenemos a distintos grupos de cupos, trans y demás. ¿Qué opinás que sea el INADI una de las autoridades para controlar que se respete? ¿Cómo? ¿Qué opinás? No sé, el INADI ahora es una de las autoridades para que se respete el cumplimiento de este protocolo donde tengan que entrar tanto las mujeres como el grupo trans. ¿Te parece bien? No, mira, a mí, es más, te confieso que cuando se discutió el tema, yo era bastante chica, pero cuando se discutió el tema del 30% y del cupo de la mujer y demás, yo lo discutí en un principio porque decía, bueno, yo creo que es una cuestión de capacidades. Después me pareció que el cupo fue importante para ir generando cambios, pero si vamos a empezar a cupificar el tema de travestis, jóvenes, mujeres, varones y demás, vamos a tener todo cupificado. Yo creo honestamente que es una cuestión que tiene que ver más bien con las capacidades de las personas, ¿no? Comparto. Bueno, quería simplemente saber tu opinión y nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros. Gracias. No, por favor, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Ale, un gusto. Bueno, gracias. Y ahora terminamos con una palabra, una reflexión tuya de todo lo que estuvimos hablando y nuevamente gracias, mil gracias. No, yo la verdad que no quiero hacer ninguna reflexión, simplemente les quiero agradecer. Para mí ha sido un honor que me inviten, ha sido una alegría muy grande ver a gente que quiero realmente, que quiero mucho, de las que tengo los mejores recuerdos, y además en esto de la vida política que a veces se ve de las políticas lo que dicen, bueno, que mirá, que el cargo que tienen, que tal, pero no se ve la parte de los sinsabores, y la política los tiene y muchos. Es muy lindo haber hablado con ustedes, porque en definitiva uno se siente que no está solo, que somos muchos, que tenemos los mismos valores, los mismos principios por los cuales vale la pena seguir peleando todos los días. Así que me encantó esta reunión porque me permite ir reconfortada y sobre todo darme cuenta que somos muchos, ¿no? Que somos muchos, que ninguno de nosotros estamos solos y que vale la pena seguir adelante, porque quienes creemos en Dios sabemos también, y hablaban de la Biblia y demás, de la parábola de los talentos. Creo que quienes tuvimos la posibilidad de educarnos, de seguir adelante y de seguir luchando, bueno, también tenemos que brindar a nuestra sociedad, a nuestra patria, un poquito de todo lo que Dios y ella nos ha dado, ¿no? Así que bueno, creo en eso firmemente. Así que muchísimas gracias, un honor y un gusto gigante haber compartido con ustedes este espacio. Bueno. Aplausos. El aplauso es virtual, ahora desconecten todo lo... Soy yo la que tengo que hacer eso. Me dejaron la última parte, la peor, chicas. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Un beso grande. Beso. Un abrazo grande para todos también, todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias. A todos.
Dios les bendiga mucho a todos. Gracias. Gracias, igualmente. Ya. Quédense conectadas algunas. Ay, Dios. Gracias, Andrés, por haber estado. Diego, no te conozco mucho, pero gracias. María de los Ángeles, un beso grande. ¿Te tomaste la pastilla, amiga? ¿Por qué te vi tomando la pastilla? Ay, se ríe. Bueno, gracias a todos. Graciela Cerdame está por ahí, ¿no? Roberta, te tengo acá. Gracias a todos por estar, fue muy lindo todo el momento que pasamos. Disculpen algunas cosas técnicas. Nidia, un beso grande, Nidia. Gracias. A ver, espera que voy a desconectarlos a todos para que puedan. Ay, Dios. Me dejaron la parte final, chicas. Ahí está, pueden reactivar el micrófono. Ahí está, por fin. Ahora sí pueden hablar. Ana, si me escuchás, excelente la entrevista. Te escucho muy bien. Gracias por estar, Nidia. No, al contrario, me encantó y muy bien, tanto ella como vos, excelente. Bueno, gracias. Besito, chao. Chao, Nidia. Un beso grande, desde acá de Buenos Aires a Santa Fe. Chao. Carlitos, gracias. No, lástima, bueno, se le cortó a Gaby, el tema es que se le cortó a Gaby internet, entonces por eso dejó de ser, por eso yo estuve chequeando la salida por Facebook, la salida fue bárbaro, ahí queda grabado, el tema es que debido a lo que le pasó a Gaby, no pudo seguir compartiendo pantalla, entonces terminó el video de Facebook con todos, aparecido. No salió lo de Leandro. No, salió todo. Lo que no salió fue estar en primer plano. Aparecíamos todos y hablando con el recuadro, hablando, pero como a Gaby se le cortó internet y tuvo que volver a entrar, no quedó como administradora. Por eso Son ya no cosas que pasan con la tecnología. Andrés, ¿andás por acá? Sí. Así es. Nos estás escuchando. Gracias por estar, Andrés. No, por favor, gracias a todos ustedes. Estuvo muy bueno, ¿no? Senadora. María Asunción, la verdad que fue muy bueno. Yo en un momento muy bueno. que te di la palabra y no sé, después desapareciste. Viste que yo te había dicho, Gaby, María Asunción Massa pide la palabra. Sí. En ese interín fue que se cortó internet y yo no podía reconectar. Yo veía que esto continuaba, pero yo no los veía a ustedes. Hasta que Carlos me dice, volvé a entrar. Y ahí cuando retomó todo, pero ya no volví a ser host. Claro, pero bueno, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Igual Facebook no se cortó absolutamente nada, siguió. Bien. Siguió. Muy bueno estuvo. Así que sí, de un me nivel. Alegro. Bueno, gracias chicas por toda la colaboración. Ahora tengo un montón de gusto, como siempre. Muchas gracias a vos, Ana. Igualmente. No, gracias. Espero que la entrevista, vos que sos periodista, si estuve bien en la entrevista, te pregunto. La verdad que estuviste bien. Lo único que si tengo que marcar algo, que también es un error y un defecto mío, lo aclaro, primero yo, es que en vez de hacer una pregunta, metemos 2 o 3 preguntas juntas o 4 y por ahí lo que pasa es que ¿sabes qué pasó? Yo lo arreglé con ella ayer y para que no se hiciera tan largo dije, bueno, yo te voy a poner 2 o 3 preguntas juntas y luego porque ella tiene la capacidad para contestarlo. No, por supuesto, por supuesto. Va a ser 80. Ahora, uno quisiera no largarla nunca, seguir conversando con ella toda la noche. O toda la tarde, me refiero. Te paso los datos.
estar en la Ahí te radio. quedaste clavado. Sí, está bien, dale, pasame los datos que yo la llamo, porque va a ser, para mí va a ser un gusto, sobre todo cuando hay gente que es compatible con el pensamiento, ¿no? Así que sí, pasame todos los datos. Bueno, realmente... les mando un beso a todos y ahora sí terminamos. La verdad que es una jornada muy linda. Bueno, gracias a todos. Gracias, Carlos. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias, Laura, María del Gracias, Carmen, María Asunción, Andrés. Un gran saludo para ustedes. Hasta la próxima. Gaby, Hasta la un beso próxima. grande. Hasta la próxima. Gracias.